Bueno, entonces para el día de hoy tenían que haber estudiado estos últimos tres criterios de convergencia. El primero era el de convergencia absoluta, que para eso es importante conocer la definición de convergencia condicional, que lo que nos dice es que una función continua en cierto intervalo, porque estamos en este caso en primera especie, va a ser convergente condicionalmente si la función, bueno, si la integral de la función es convergente, pero si la integral de la función en valor absoluto diverge. Y esto se va a dar tanto para primera como para segunda especie, solo que en el dominio específicamente de cada una de ellas, ¿verdad? Y cabe recalcar que más adelante se va a trabajar que se va a llamar a una función convergente absolutamente cuando ambas convergen. Que de hecho es lo que se logra con el siguiente teorema, el de convergencia absoluta. Si yo tengo una función, entonces si logro demostrar que la integral de la función en valor absoluto converge automáticamente, yo puedo concluir que la integral de la función sin valor absoluto converge. Esto tanto en primera como en segunda especie. Entonces esto lo vamos a usar en casos de que me sirva más demostrar o se me haga más fácil demostrar cuándo es que converge una función, pero con su valor absoluto. Eso normalmente sería obviamente con senos, cosenos, que son muy fáciles de acotar y otros por ahí. Luego estaba el criterio de Dirichlet, que ese criterio lo que nos dice es que si yo tengo dos funciones f y g continuas, esto es importante, hay que demostrar que son continuas en el intervalo del que vamos a estar trabajando. Además que se cumple que la que yo elegí como g de x, el límite cuando x tiende a donde se indefine, en este caso un infinito, es igual a 0 y además es monótona. Y que por otro lado la f de x, cuando yo intento integrar desde un valor a hasta x de f de u, le cambio la variable de u, en valor absoluto todo es menor a un valor positivo ese valor, o sea, una constante y cualquiera, pero que sea positiva. Si se cumplen estas condiciones, yo voy a poder concluir que la integral del producto es convergente. Entonces eso es lo que nos dice este teorema. Y esto es para primera especie. Para segunda especie se usa este mismo, pero hay que hacer un cambio de variable. Vamos a tener que hacer este cambio que dice u igual a 1 sobre x para obtener que de x es igual a menos de u sobre igual a 2 y así obtener esta integral que también sería de primera especie y ya con eso lo concluiríamos, que la original converge. Y finalmente el criterio de Abel, también tenemos que demostrar que dadas dos funciones que están como producto en la integral van a ser continuas en el intervalo trabajado. Además hay que demostrar que la integral que va de a hasta más infinito de f de x es convergente y que g de x es monótona y que el límite cuando x tiende a infinito de g de x existe y es finito. Ven que aquí debe ser finito, no cero específicamente. Entonces ya con eso, cuando yo calculo, cuando yo ya tengo el producto, voy a poder concluir que es convergente. Y listo. Entonces esos eran los criterios que tenían que haber estudiado para el día de hoy. Y lo que vamos a hacer ahora son unos ejercicios con ellos. Que serían estos que tenemos acá.
Ok. Entonces, esta es la clase número 3. Bueno, si ustedes observan esta primera integral, ¿cuál criterio sugerirían para ir a demostrar que converge o diverge? En esta de acá, ¿cuál criterio utilizarían? El de valor absoluto. Ajá, ¿y por qué? Porque es fácil acotar coseno, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces vamos a ver. Si nosotros tomamos el 3x sobre la raíz cuarta de 4 menos x a la 2 por coseno de 4x más 1 sobre la raíz cúbica de 2 menos x. Y eso en su respectiva integral. Primero que todo, recordemos que nosotros cuando tenemos un producto dentro de un valor absoluto, podemos fácilmente separarlo. Entonces, yo puedo expresarlo de esta forma, porque lo que nos interesa acotar es al coseno. Entonces, tenemos esto así. Ahora, como mencionan esto, yo sé que siempre es menor o igual a 1. Ujú. Entonces, de esta forma, yo pongo aquí, esta integral va a ser menor o igual a la integral de 0 hasta 2. Y ahora, si yo estoy en el intervalo de 0 hasta 2, el 3x, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ujú. Positivo. 3x siempre va a estar entre 0 y 6, ¿cierto? Porque el x está entre 0 y 2. Entonces, 3 por 0 y 3 por 2. Entonces, yo lo puedo sacar del valor absoluto y sale exactamente igual. ¿Y una raíz cuarta? Positivo. Positivo. También, ajá, también siempre es positiva. Ahora, aquí cabe recalcar la especie, que esto es de segunda especie, porque ¿en dónde es que presenta asíntota? En 2. Correcto, entonces. Ahora, el detalle es que tenemos que demostrar que dado que estamos acotando por arriba, si yo lo que quiero es, por ejemplo, utilizar el de comparación directa, porque en el momento en que acotamos ya quiero usar comparación directa y estoy acotando por arriba, ocupamos encontrar una que diverja o que converja. Que converja. Ujú. Entonces, ocupamos buscar la forma de demostrar que esto converja. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una P integral. Ujú. Pero vean que esto aquí como que no tiene mucha cara de P integral, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahí dentro de la raíz? Diferencia de cuadrados. Ujú. Entonces hagamos eso para ver qué más podríamos hacer. Esto es 2 menos x por 2 más x. ¿Cuál de esos dos factores es el que me indefine? El primero. Ujú. Entonces este no lo podemos tocar, ¿verdad?
porque si yo lo quito o le hago algo, ya dejaría de ser de segunda especie y ya esto sería absurdo, ¿verdad? Entonces, ese factor no lo movemos de ahí. El detalle es qué hacer con este, que está a la par. Ese factor siempre es positivo, ¿cierto? Porque es 2 más x y x está entre 0 y 2. Sí, Dámoslo aquí, 2 más x, ese factor siempre está entre 2 y 4. Porque di 2 más 0 o 2 más 2, ¿verdad? Y el detalle es, ok, este número que está aquí siempre está de 2 a 4. Y este que está aquí siempre es, bueno, es máximo 2 y mínimo 0, ¿verdad? Siempre está entre 0 y 2. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo quitar este factor? ¿Me sirve quitarlo para hacer esta expresión más grande? sí, Sí, ¿verdad? Porque este es un número siempre que está de 2 a 4, o sea, siempre va a ser esta expresión más grande. Entonces, yo fácilmente puedo quitarlo. Ahí nada más es siempre tener mucho cuidado con eso, porque si ese valor estuviera entre 0 y 1, recuerden que un 0, algo más bien hace la expresión más chiquitita, pero como es de 2 a 4, no hay ningún problema, más bien estaba haciendo la más grande. Profe, Las una raíces son pregunta. raíz cuarta. Eso le iba a preguntar. Sí, es que ahí las Sorry. voy llevando, tranquilas. Ok, entonces aquí ya esto pareciera un poco más una P integral, ¿verdad? Ya lo vamos logrando. Pero ¿qué es lo que me está haciendo falta para que sea una P integral o que más bien me sobra? El 3x. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer con ese 3x? cambiarlo por un 1. Cambiarlo, está perfecta la idea, pero no por un 1. Ocupamos algo más grande. Y ese 3x ya dijimos que está entre 0 y 6. Y si yo ocupo que esta expresión sea más grande, un 1 no me sirve. ¿Qué número me podría servir? 6. 7. Ajá, en realidad los dos, el 6 porque es el máximo y estamos poniendo que es mayor o igual a 0. Y si ya se quieren ir a de verdad acotarlo, pues 7, ¿verdad? También está perfecto, 8, ya de ahí para arriba lo que quieran. Vamos a dejarle 7 para que sea así como bien evidente. Entonces aquí, vean que fue por esto, ¿verdad? El 3x siempre está de 0 a 6, entonces es mayor. Voy a ponerle uno un poquito más grande, 7. Pero pudieron haber usado 6 o pudieron haber usado ya de ahí para arriba, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora sí, esto ya es una P integral, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué podemos concluir? Si es de segunda especie, converge. exactamente. Porque el P aquí es un cuarto, ¿verdad? Menor que 1. Y en este caso converge. Y ahora sí, vean que demostramos que esta que es más grande converge, lo que significa que esta que está acá, que es la más pequeña, también converge. Y esta es la de valor absoluto. Y si la de valor absoluto converge, la original también. Entonces vamos a escribir eso. Por criterio de comparación directa, como la mayor converge por ser P integral. Y bueno, todo ese cuento de segunda especie, ¿verdad? Y toda la cosa. Bueno, pongámosle con P menor que 1, segunda especie. Entonces, la menor también converge. Y luego, por criterio de convergencia absoluta,
como la que tiene valor absoluto. Converge. La original también. Y entonces listo. Ya con eso logramos demostrar que la que me estaban dando converge. ¿Estamos claros con esto? Profe, Ujú. ¿qué pasa en el caso que yo tenga P igual a 1, por ejemplo, para segunda especie? Diverge. P igual a 1 para primera y segunda especie, diverge siempre. Ah, ok, gracias. Con gusto. Ahora, por ahí me habían dicho que les cuesta todavía ver cuándo es que es mayor y cuándo es menor. En realidad, bueno, en este ejercicio sí era muy obvio que vamos a ir acotando para arriba por el hecho de que estamos trabajando con el coseno y obviamente eso se acota para arriba. Pero hay integrales en donde habíamos utilizado con criterio de comparación directa y preguntan de que uno cómo sabe. Realmente uno no siempre sabe. O sea, uno ahí intenta y empieza a probar a ver. Y lo que ocupa siempre es encontrar una mayor que converja o una menor que diverja. Pero si encuentra una menor que converge o una mayor que diverge, ahí no me sirvió de nada. Entonces ese es el detalle. Me voy y me busco mayor que converja o menor que diverja para que me funcione el criterio. Ok, gracias. Con gusto. Ok, vamos a ver con la segunda. Bueno, tenemos esta, la integral de 2 hasta más infinito de la raíz de 3x más 2 sobre 3x más 1 por 8 a la x de x. ¿Qué especie es esto? Primera, Ujú. ¿Y con qué criterio creen que se podría trabajar? Valor absoluto. El problema es que ahí hacemos valor absoluto y no es como que eso sea bonito de acotar, ¿cierto? Por profe. ser... Ujú. Entonces el valor absoluto se usa más que todo cuando se tienen funciones del tipo seno, coseno, arcotangente o ese tipo que sean fáciles de acotar. Sí, o de forma que usted al ponerle esto valor absoluto lo pueda acotar con algo que sea fácil de ver si converge o diverge. El problema es que aquí esto realmente no se ve así como que muy obvio cómo acotarlo. Profe, con Ok, el gracias. criterio de Abel. Ajá, es una buena opción. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, aquí hay como un producto, ¿verdad? Y aquí tenemos una parte como algebraica que tiene raíz y polinomio. Y aquí tenemos una exponencial. Entonces eso ahí como que nos da un pequeño indicio. Además de que realmente con otros criterios tampoco pareciera. A lo mejor con algún otro se puede, ¿verdad? Porque normalmente se puede, pero de ahí hacer una comparación, pues hay que pensarlo un rato. Y el límite también habría ahí como que pensar bien qué poner. Entonces Abel es una buena opción. Entonces vamos a separar. Aquí nos sirve separarla. ¿Cuál función con cuál o cuál dejan solita? De manera que sean fáciles de trabajar. Dejando el 8 a la X con 1 arriba. Ujú. Vamos a dejar a la exponencial solita porque ella tiene ahí buenas propiedades, ¿verdad? O sea, es muy fácil de analizar. Entonces vamos a ponerla así.
Ok. El criterio de Abel nos decía que ocupamos que las dos sean continuas en el intervalo en el que estemos trabajando, que en este caso es de 2 a más infinito. Entonces vamos a empezar por ahí. Para eso tal vez vamos a recordar el concepto de dominio máximo. Porque tenemos una raíz, que es la raíz cuadrada 3x más 2. Recuerden que ella está bien definida siempre y cuando lo que esté adentro sea mayor o igual que 0. Que en este caso es siempre y cuando el x sea mayor o igual a menos 2/3. Luego también tenemos al 3x más 1, que está en el denominador, entonces ahí podría haber una asíntota. El detalle es que esa asíntota sería cuando se me hace 0 y eso ocurre solo cuando el x es menos 1/3. Y si ustedes lo notan, está fuera del intervalo. Y luego la exponencial en realidad no nos da ningún problema, ¿verdad? La exponencial es continua en todo R. O sea, su dominio es todo R. Entonces, vamos a poner esto como distinto para que sea donde está bien definida. Así que si ustedes observan, si nosotros aquí hacemos a R, ponemos aquí 0, vamos a tener primero al menos 1/3 y luego al menos 2/3, ¿verdad? Es más grande. Este es menos 0.33 y este es menos 0.66. Entonces, vean que el dominio máximo de ella va de menos 2/3 a más infinito, pero hay que sacarle esta restricción, ¿verdad? Pero lo importante es que en realidad a nosotros nos interesa de 2 en adelante. Y ven que ahí ella está bien definida. Entonces ella es continua ahí, sin ningún problema. Ahora sí, ya sabemos que son continuas, que era la primera hipótesis. Ahora tenemos que ver quién va a ser f de x. Recuerden que f de x tenía que ser convergente. ¿Cuál de estas ven a simple vista que converge? La exponencial. Segunda. Correcto. Entonces esta va a ser nuestra f de x, que es 1/8 a la x. Entonces ya dijimos que es continua. De 2 a más infinito. Y además es convergente. Converge. Porque es una exponencial con el R entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, listo. Ya tenemos esas primeras dos hipótesis con respecto a F. Ahora vamos con G. G de X sería obviamente el resto de la función porque me tiene que quedar el producto ahí. Ya sabemos que es continua en el intervalo dado. Y ocupábamos otras características. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? No era como que el límite fuera finito. Pero monótona. Ajá, ocupamos el límite, entonces el límite cuando x tiende a infinito de g de x, ¿cómo lo podemos calcular? Racionalizando. L'Hopital. Ajá, L'Hopital es una buena opción. Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2 por la raíz y multiplicado por regla de la cadena por la integral, perdón, por la derivada de lo que está ahí adentro, que es 3, ¿verdad?
Y luego todo eso sobre la derivada de 3x más 1, que es 3. Que eso ya simplificado. Como los 3 están en un extremo y el otro en un medio, pues se van a simplificar y me queda solo 1 sobre 2 por la raíz de 3x más 2. Y evaluando nos da 0. 0, correcto, 1 sobre infinito. Entonces, listo. Y la última condición es que g de x sea Monótona. monótona. Ella es monótona. ¿Qué va a crecer más rápido? ¿Uno de grado 1 o una raíz? No. Bueno, si quieren entonces, veámosla. En realidad se pueden poner a hacerlo como se veía en cálculo, pero y también pueden solo graficarla para estar también seguros de eso. Entonces vamos a poner y igual a la raíz de 3x más 2 sobre 3x más 1. Entonces veanla ahí. Estamos trabajando de 2 a más infinito, ¿verdad? Vean ahí, ella efectivamente es decreciente. Entonces, listo. Ella es decreciente. Ustedes en un quiz pueden hacer esto, no hay ningún problema, pero al menos me grafican ahí como hay un intento, ¿verdad? De la grafiquita. Bueno, eso de verdad fue un intento porque no quedó muy bien. Ustedes me entienden. Profe, entonces en una parte de desarrollo con hacer un dibujo de la gráfica se podría justificar. Sí, 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 correcto. No tengo ningún problema con eso. Perfecto, Al menos gracias. en este tema sí. Me parece que más adelante, bueno, ya se verá. Muy bien, entonces ven, por el momento sí, ustedes pueden poner ahí la grafiquita y me dicen, yo ya vi que es decreciente, ¿verdad? Ok, ya cumple todas las condiciones, entonces listo. Por lo tanto, por criterio de Abel, la integral converge. Y listo. Ya este sería el segundo ejercicio. ¿Estamos claros con esta? Sí. Vamos con la tercera. Muy bien, esta tercera tal vez la voy a reescribir para que se vea más bonita. Ok. ¿Esta de qué especie es? Tercera. ¿Por qué? De primera. Ah, ok, sí. No, no, en realidad está bien, pero ¿por qué? Porque está indefinido el logaritmo de 0, ¿no? Ajá, correcto. O sea, si nosotros evaluamos aquí en 0, esto me da 1 pero no existe acá. O sea, recuerden que el logaritmo natural de x es asintótico a 0, ¿verdad? O sea, ella existe el límite, pero por la izquierda, pero es infinito. O sea, en realidad no existe. Entonces, ella presenta asíntota en 0. Por el hecho de que acá se me va a indefinir.
Ahora bien, esto obviamente como está dando 0 por infinito se puede ir a demostrar, ¿verdad? Por L'Hopital. Eso se los dejo a ustedes ahí porque yo creo que ya hemos hecho bastantes, pero la cosa es que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la menos x por logaritmo natural de x, ahí no existe, ¿verdad? Ok. Entonces esto es tercera especie. Ok, y ahora sí, ya sabiendo eso, ¿cómo podemos separar esta integral? ¿En qué valor nos conviene separarla por estar trabajando con logaritmos? En 1. Correcto. Porque recuerden que ellas cambian su comportamiento de 0 a 1 y luego de 1 a 0 por la base, ¿verdad? Que pasan de ser crecientes a decrecientes. Entonces es un número muy conveniente ahí para trabajarlas. Ahora, vamos a verlas por separado. Esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Ok, aquí como estamos trabajando con una logarítmica y una exponencial, hay que pensar muy bien lo que se puede hacer. Entonces, tal vez vamos a hacer lo siguiente. Para la parte 1, ponerla por acá. Nosotros vamos a tener que si ustedes lo observan, en el denominador hay un e a la x. Entonces, si yo tengo algo así, esto siempre se encuentra entre 0 y 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque simplemente ese a la x cada vez se hace más y más grande y me está dividiendo la unidad, ¿verdad? Entonces, muy convenientemente yo puedo venir y hacer una especie de lo que uno se hacía en cálculo 1 con el teorema del sándwich. Empezar a formar esto para que me ayude a acotarla. Entonces, a mí me falta ponerle el logaritmo. Vamos a ponerle el logaritmo natural de x sobre e a la x. Logaritmo natural de x y aquí me da 0. Solo que aquí hay un pequeño detalle muy importante. Logaritmo natural de x de 0 a 1 es negativo, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, para evitar eso, pongámosle un valor absoluto, porque si no, la desigualdad se me invierte. ¿Y por qué yo quiero que quede así? Muy simple. Porque si ustedes ven, aquí tenemos logaritmo natural de x. Si yo integro logaritmo natural de x, eso va a ser convergente y es una mayor. Vamos a verlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Simplemente yo voy a decir, ok, dado esto, tengo que la integral de 0 hasta 1 del logaritmo natural de x sobre e a la x de x es menor o igual a la integral de 0 a 1. Perdón, esto con valor absoluto. Y vean que de hecho esto es lo mismo que yo le pusiera el valor absoluto a absolutamente toda. La voy a poner así. Porque obviamente es lo mismo, ¿verdad? Esto es exactamente igual al logaritmo natural de x sobre e a la x, porque e a la x siempre está sobre el eje y, o sea, ella siempre es positiva. Entonces, lo que voy a usar es el criterio de comparación, no, de convergencia absoluta y a la vez comparación directa, porque vean que esto es mayor, es menor o igual al logaritmo natural de x en valor absoluto. Ahora sí, dijimos que el logaritmo natural de x de 0 a 1 es negativo. Entonces, esto va a ser igual a ir a integrar de 0 a 1. ¿Cómo sale del valor absoluto ese logaritmo? Negativo.
Negativo, exactamente. Entonces, esto es igual al logaritmo, a la integral de 0 a 1 de menos logaritmo natural de x. Y entonces, vamos a tener que ir a integrar. Esta integral uno se la sabía de memoria. Si ustedes recuerdan, puede sacar el menos de la constante. ¿Y alguien se acuerda cuánto es la integral del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Esa es la derivada, la integral. No era como 1 sobre x por logaritmo. No. Bueno, por ahí la buscan, por ahí anda. X por logaritmo natural de x menos x es. Y eso lo evaluamos de 0 a 1. Yo me imagino que en la tabla gigante que les mandé debe venir. ¿Se acuerdan que les mandé un PDF bastante amplio? Ahí traía bastante información para que lo revisen. Entonces, esto es menos x por logaritmo natural de x más x, evaluado de 0 a 1. Bueno, realmente pongámosle el límite para hacer aquí formales con la parte de las integrales impropias, ¿verdad? Entonces, esto es igual a, y vamos a ir a evaluar. Ok, si yo evalúo en 1, esto me da 1 por logaritmo natural de 1, que es 0, más 1. Entonces, me da menos 1. Entonces, esto es igual a menos 1. No, mentira, más 1. El que me sobrevive es este 1. Entonces, 1. Y luego menos, y tendríamos que ir a evaluar en 0. Entonces, si yo evalúo en 0, esto me da 0 por logaritmo natural de 0 por la derecha, que eso es infinito. Bueno, menos infinito. Entonces, ven que aquí tengo una indefinición. Hay que ir a aplicar L'Hopital. L'Hopital. Entonces, vamos a aplicar L'Hopital. De hecho, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, calculamos el límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x por logaritmo natural de x. Recuerden que ya aquí ponemos que es de la forma 0 por infinito y entonces lo convertimos ya sea en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Siempre dejamos al logaritmo arriba y pasamos el x al denominador de esta forma. Y bueno, ya ahí ya tenemos un infinito sobre infinito. Ahora sí, por L'Hopital, esto es igual a menos 1 sobre x sobre menos 1 sobre x a la 2. Hacemos medios por medios y extremos por extremos. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la 2 sobre x, que eso nos va a dar X. ajá, x, o sea, 0. Entonces aquí está. Y este límite nos terminó dando 1. Si da 1, ¿converge o diverge? Converge. Entonces ven, por eso fue que hicimos este trabajo, porque ya yo teniendo que esta converge, obviamente la menor converge y como era la del valor absoluto, por el criterio de convergencia absoluta, esta converge. Entonces vamos a ponerle aquí, converge por criterio de convergencia absoluta y de comparación directa. ¿Sí? De nuevo por lo de siempre. Como la mayor converge, la menor también converge y como la del valor absoluto converge, todo en la original converge. Y listo. Y ahora tenemos que ir a analizar la segunda, que es el logaritmo natural de x por e a la x, sobre e a la x, pero ahora en el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Entonces vamos a hacer un trabajo un poco similar.
Vamos a poner aquí 2. Aquí esto, hagamos aquí una separación. Ok, y aquí también. Bueno, en este caso, vamos a hacer algo similar, pero con un truquito que yo les había dicho la vez pasada. Que bueno, no es un truquito, es algo que suele hacerse. ¿Se acuerdan que yo puedo acotar el logaritmo natural de x con funciones polinomiales? Y que normalmente se hace con la identidad, que lo vimos la clase pasada. Sí. Entonces aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo y vamos a hacer igual, vamos a trabajar llegando a esta. Entonces ya acotamos aquí, vamos a ir a acotar, vamos a ir a formar la que queremos. Entonces voy a dividir entre e a la x. Ven que si yo divido entre e a la x, la desigualdad no se me invierte porque ella siempre es positiva. Eso es importante tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando yo estoy en ecuaciones o en comparaciones de esta forma, si yo divido o multiplico por algo negativo, ya se me invierten, ¿verdad? Pero en este caso no va a pasar. Ok, entonces vean que otra vez ya logré acotar. Ya tenemos aquí que la integral que va de 1 a infinito del logaritmo natural de x sobre e a la x de x es menor a la integral de 1 hasta infinito de x sobre e a la x de x. Ahora la pregunta es ¿cómo hacemos para demostrar que esta converge? No, ¿por qué converge? Porque es la mayor, ¿verdad? Necesitamos demostrar que converge. Entonces, vean aquí. Tal vez uno aquí se da cuenta qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito a esta expresión por L'Hopital. ¿Cuánto nos daría? Si yo derivo numerador, me da 1, ¿verdad? Y el denominador siempre se va a conservar. Entonces A 0. Ajá, exactamente, nos da 0. ¿Y qué pasa si yo le aumento el grado al numerador? ¿Me seguiría dando 0? Porque digamos, ajá, porque la derivada de aquí siempre se va a conservar, siempre va a ser e a la x, pero esto no importa el grado que uno le ponga, ni que nada más cada vez que siga aplicando L'Hopital va a ir bajando y bajando de grado y en algún momento va a llegar a ser 1 y entonces otra vez me queda 1 sobre infinito que es 0. Entonces, esto es un indicio de que si yo le pongo aquí otra expresión para multiplicar, o sea, un x a la algo, a mí me sirve porque el límite daría 0 y estaría tomando, eso sí, una que tenga que converger para usar el del criterio del límite. Pero entonces vean, si yo tomo a f de x como ella, que es e al x sobre e a la x, g de x tiene que ser 1 entre x a la algo. El detalle es, este algo yo necesito que ella converja, porque yo ando buscando que esta converja para que la menor también converja. Entonces, si estoy en primera especie, ¿cuál va a tener que ser el grado o la condición del grado para esta g de x? Mayor Mayor a 1. Exactamente, o sea, yo necesito, bueno, le hubiera puesto P, ¿verdad? Que es lo que ya están acostumbrados, P mayor que 1. Entonces vamos a usar cualquiera. Obviamente lo más fácil es usar el más pequeño o el más simple. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? 2. Usemos 2. Muy bien, y entonces ahora sí, cuando calculamos el límite, cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x,
Eso va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de x sobre a la x por, y recuerden que g invertida, ¿verdad? X a la 2. Si es igual al límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 sobre e a la x. Y ahora sí, hay que ir a hacer esto por L'Hopital, ¿verdad? Entonces, mira, no sé por qué empecé a escribir así. Voy a pasarlo para acá. Profe, Ujú. ¿puede volver a explicar por qué x sobre Euler a la x da 0? Digamos, Ya- el límite de 1 a infinito. Ujú. Digo, la integral. Em, yo estaba analizando solo este pedacito, ¿verdad? Sin la integral. Pero era como para ir a imaginar qué pasaba o qué tenía que ponerle yo para g de x. Pero ya vamos a ver por qué fue que yo lo vi. Vean que si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito y aplico L'Hopital, este x me baja a grado. Queda como 3x a la 2 sobre e a la x. Pero si vuelvo a aplicar L'Hopital, me vuelve a bajar grado. Queda como 6x sobre e a la x. Y si vuelvo a aplicar L'Hopital, ya me queda una constante sobre e a la x. Y aquí era igual, aquí yo iba a derivar y me quedaba 1 sobre e a la x. Y yo evalúo infinito, me daba 0. Ahí fue donde me di cuenta, si yo tengo que el límite, vamos a ponerlo tal vez aquí para que me sigan mejor. Recuerden que el del límite, en primera especie, si el límite me da 0 y tengo una que converja, yo voy a poder deducir que la original converge. Entonces, vean que sí me daba 0 y por eso tomé a g de x con grado mayor que 1, el p, para de esa forma asegurarme que converge y ya poder usar criterio del límite. ¿Está claro? Sí, gracias. Sí. Y entonces, listo. Ya con esto, como L es 0 y la integral de 1 a infinito de g de x converge, ya sabemos que converge porque es de primera especie con p mayor que 1. Entonces, la integral de 1 hasta infinito de f de x, que era esta, converge. Y de esa forma, ya tenemos que esta segunda converge. Por criterio de comparación directa. Y entonces, listo, ¿qué pasa si yo tengo una suma de integrales convergentes? Todo converge. Exactamente. Entonces, por lo tanto, la original converge. Profe, Ujú, que si la primera hubiera divergido, ahí acaba el ejercicio. exactamente. Sí, ya con que una diverja, ya las dos juntas, o sea, la suma, la original también diverge. Correcto. Bueno, este ejercicio se las traía un poquillo, ¿verdad? Vean que tiene un trabajo algebraico interesante, pero no es la única forma de hacerlo. De hecho, me parece, es que no me acuerdo si era esta que alguien me enseñó que lo hizo distinto, pero esta es la gracia de estos ejercicios, ¿verdad? O sea, no hay una única forma, puede ser que varias gente llegue a la misma conclusión, bueno, tienen que llegar a la misma conclusión para que el ejercicio esté correcto, pero con formas distintas de demostrarlo. Entonces, de ahí ya depende de su creatividad y lo que vean y se les ocurre en el momento. Y listo. Bueno, y ahora vamos con el último que tengo para hoy, que sería este de acá. Dice, aplica el criterio de Dirichlet o Abel para determinar si la siguiente integral impropia converge o diverge. El parámetro A es un valor A constante y determine los valores que hacen que ella sea finita.
O sea que converja, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a trabajar con esta. Bueno, aquí, como ya sabemos que es Dirichlet o Abel, necesitamos, igual que la vez anterior, separar. Entonces, ¿aquí qué nos conviene separar? El seno de 2x. Ajá, ¿con quién? Ven que nosotros, tal vez para verlo un poco mejor, nosotros vamos a ocupar una que cuando yo calcule el límite y la analice, ese límite va a tener que existir o ser cero y también va a tener que ser monótona. O sea, si ustedes ven aquí el límite cuando x tiende a infinito de seno, ¿va para algún lado? Indefinido. Sí, eso no existe, ¿verdad? Porque el seno es cíclico, entonces eso nunca va a existir. Así que claramente a estos va a haber que juntarlos porque esta función o esta parte no va a ser la que cumpla esa condición de fijo. Va a tener que ser lo otro. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué es lo que nos estaría quedando ahí? Solito. Uno entre x a la a. Correcto. Entonces, ella va a ser una función y la otra, este producto, va a ser otra función. Ahora sí, la pregunta es que ¿cuál es cuál? ¿Cuál nos serviría como g de x? Para ver lo del límite. Uno sobre x a la a. Ujú, correcto, entonces. Ocupamos ya sea que el límite exista o que sea cero dependiendo del criterio que vayamos a usar. ¿Cuándo es que este límite existe? ¿Qué tiene que cumplir A para que ese límite exista? Ser menor que 1. Ser menor que 1, o sea, un 0, algo, dice usted, por ejemplo. Bueno, sí funciona, pero ¿qué pasa si más bien esto es negativo? Si yo tengo 1 sobre x a la menos 1, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, 1 sobre x a la menos 1, eso es igual a x. Y el límite cuando x tiende a infinito de x no existe, ¿verdad? Es infinito. Entonces Entonces parece, que esté entre 0 y 1. ok, puede ser que esté entre 0 y 1 sirve, pero ¿qué pasa si es mayor que 1? ¿Qué pasa si es un 2? ¿Para También dónde va? sirve. También sirve. Entonces, en realidad, ¿cuáles sirven? Ya todos, todos, todos. Mayor a 0. Ajá, correcto. Ven, eso es una buena idea. Uno empieza ahí a tantear, por decirlo así, y se da cuenta cuáles son los que sirven. Entonces, vean que este límite sería 0 si A es mayor que 0. No nos sirve que sea 0 porque sería de 1 entre 1, que es 1. Y bueno, existe, pero aquí ya vamos a ver cuál es el criterio que nos va a servir trabajar. No sé, ¿alguien cree cuál debe ser? Si Dirichlet o Abel.
No. Bueno, aquí en realidad lo que nos va a servir es Dirichlet. Porque esta función que está aquí, y bueno, ya estamos logrando lo del límite y además ella es monótona. ¿Cómo es ella? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Ujú, es decreciente. Simplemente porque 1 sobre lo que esté aquí, siempre y cuando la sea mayor que 0, ¿verdad? Esto se va a hacer más y más y más grande. Entonces, lógicamente, todo el valor se va a hacer más pequeño. Ahora, ¿por qué yo me di cuenta que es Dirichlet? Porque la otra función que me quedó tiene seno. Tiene muchos senos. Entonces, va a ser muy fácil ir a acotarla. Bueno, no sé si muy fácil, pero tiene cara de que sería fácil acotarla. A diferencia de ir a demostrar que es convergente, porque para Bell ocupamos que f de x sea convergente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿uno qué prefiere? ¿O ir a demostrar que esto converge o ir a demostrar que es menor al calcularla un valor? Entonces, en este caso, a mí me parece que es más fácil esa. Vamos a ver. Entonces, f de x es igual a e a la seno de x por seno de 2x. Ahora, lo que tenemos que demostrar según el teorema es que si yo vengo y calculo la integral de 1, o sea, del valor que yo tengo acá, de la hasta un x, y hacíamos un cambio de variable f de u, tenía que ser menor a un valor. Eso es lo que hay que ir a demostrar. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Yo tengo la integral de 1 hasta x de e a la seno de x por seno de 2x. Bueno, aquí mentira, ya no es con x, es con u. Seno de u por seno de 2u de u. Todo eso entre valor absoluto es lo que tenemos que hacer entonces. Aquí, esta integral de acá, vamos a iniciar tal vez acotando. Ok, eso es por ejemplo, e a la seno de u, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar? E. Correcto, porque el seno lo más grande que va a ser es 1. Entonces, lógicamente, el valor más grande va a ser e. De hecho, puede ir desde 1 sobre e, ¿verdad? Que sería con el menos 1 hasta e. Entonces, yo voy a decir, voy a acotarla. Voy a decir que esto es menor o igual que la integral que va de 1 hasta x de e por seno de 2u de u. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer ahí? Acotar el seno. Ok, veamos. De hecho, uno tiende a pensar eso al inicio, pero analicemos qué pasaría. Si yo acoto el seno, pongo un 1, me queda la integral de e. Entonces yo vendría y pondría la integral de e. Pero la integral de e sería eu. Y de 1 hasta x, ven que esto me quedaría en términos de x. Me quedaría así. Y recuerdan que el teorema dice que el m no puede depender del x. Como que se estancaría. O sea, ahí quedaríamos y no logramos nada. Entonces, por eso vamos a dejar queditito en este momento esto, además de que se puede integrar. Si ustedes observan, yo saco el e incluso del valor absoluto porque es claro que es positivo y puedo ir a integrar esto. ¿Cómo integramos seno de 2u? Sustitución. Ajá, podemos hacer una sustitución ahí sencilla.
porque ya uno ya se sabe la de seno, ¿verdad? El único detalle es ese. Entonces vamos a cambiar esto, qué sé yo, por m. Entonces sería que al derivar me queda du por 2 es igual a dm. Eso significa que du va a ser igual a dm medios. Ahora, si si u vale 1, que es lo que tenemos aquí en el límite inferior, ¿cuánto va a valer m? 2. Porque es 2 por 1. Y si u vale x, ¿cuánto va a valer m? 2x. 2x. Correcto, entonces vamos a cambiar los límites de integración. Bueno, esto en realidad es solo una igualdad. La integral de 2 hasta 2x de seno de m por dm medios. Voy a también sacar ese 2. ¿Y cuánto me da la integral de seno de m? Menos coseno. Evaluado 2 hasta x. Entonces, ¿qué pasa cuando yo evalúo? Tengo menos coseno de 2x, menos por menos más coseno de 2. ¿Puedo ocultar más esto? Los cosenos por 1, ¿no? Exacto. O sea, una suma de 2 cosenos, ¿cuánto es el valor máximo? 2. Exacto. O sea, esto lo más grande que puede ser es 2. Entonces vamos a ponerlo así. Por 2. Y entonces vean que esto es igual a E. O sea, esta va a ser nuestra M. Entonces estamos logrando que esto de acá sea menor que E. Ya se cumple la condición. Y bueno, no lo dije al inicio, pero vean que E a la seno de X y seno de 2X, o sea, el seno y la exponencial siempre son continuas en todo R. Y esta que está aquí, vean que lo único es que no se haga 0, pero claramente en el intervalo que estamos eso no se hace 0. Entonces, obviamente G y F son continuas, ¿verdad? Continua de 1 más infinito y continua en el intervalo que estamos trabajando. Entonces, ya se cumplen todas las condiciones que andábamos buscando. Ya se cumple esta, esta y esta. Y se cumple esta y esta. Entonces, por lo tanto, por criterio de Dirichlet, la integral converge. Y listo. Ya lo demostramos. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ¿cómo fue que sacó el intervalo en la parte de arriba, lo que está moradito? Que el intervalo de 1 sobre E hasta E, ¿cómo fue que sacó eso? Porque el seno va de menos 1 a 1. Entonces tiene dos opciones, que el E esté elevado a la menos 1, que sería como el valor más chiquitito, que es 1 entre E, y luego E a la 1, que es E. ¿Y dónde está? Es que como ahí sale de 1 a X la integral, o no, eso no es. Si no, este X aquí todavía no, o sea, yo lo estoy pensando solo como el seno. O sea, el seno como tal es una función de que tiene ámbito de menos 1 a 1. Entonces, esto nunca va a ser un valor que es de que no esté en eso.
Entonces, si siempre está de menos 1 a 1, yo fácilmente puedo decir que el E a la seno de lo que sea siempre va a estar en este intervalo. Ah, ok, sí, Ujú. gracias. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Lindo día. Gracias, igual. profe, gracias. Gracias,